Bueno, como les decía, pues buenos días a todos. La verdad, esta tutoría, perdón, es bastante pues como breve. La idea tampoco es como llenarlas de información, porque hasta donde recuerdo en el examen de ustedes, las preguntas de anatomía más bien son como muy puntuales, ¿cierto? Como con lo que preguntan, sobre todo con la parte de la anatomía. Entonces, bueno, cualquier cosa, no levanten la mano ni nada, sino que simplemente me interrumpen en cualquier momento de la tutoría, ¿cierto? Y me pueden preguntar pues lo que sea. Listo, entonces empezamos hablando un poco pues como de las funciones y las divisiones del intestino. Pues recordemos que el intestino se puede considerar como toda esa luz o como todo ese espacio que se constituye desde la boca, pues no la boca del estómago, la segunda, como la parte final del estómago hasta el ano, que es por donde sale todo el contenido alimenticio, que ya obviamente entró, pues sabemos, por la boca, luego por el estómago y que posteriormente pues llega al intestino. ¿Qué divisiones tiene el intestino delgado? Bueno, son tres partes principales: el duodeno, el yeyuno y el ileum. Cada una de ellas tiene, por así decirlo, funciones específicas y tamaños diferentes. Por ejemplo, el duodeno tiene alrededor de 25 centímetros, lo que le hace la parte más corta del intestino delgado. Tiene cuatro porciones principales que las vamos a ver más adelante. El yeyuno, que mide aproximadamente unos 2 metros, es por así decirlo como la parte media, donde obviamente se realiza la mayoría de la absorción de los nutrientes de lo que comemos, se producen pues en el yeyuno. Eh, Luego tenemos pues el ilion, que es la parte como terminal del intestino delgado y que posteriormente desemboca en el ciego, que es la primera porción del intestino grueso, que ya no es tanto absortiva su función, sino que ya aquí empiezan a formarse ya como quedan como, pues por así decirlo, los desechos del quimo, de la alimentación, y luego se empiezan a transformar en las heces, que es lo que se va a evacuar al final. Entonces tenemos eso como lo principal ahí. Entonces, como les decía, el duodeno pues tiene esas cuatro porciones. La primera es, por así decirlo, la porción superior, que es la porción inmediatamente después del estómago. Muy importante de ser que es intraperitoneal y es la única porción intraperitoneal. En el parcial pues suelen salir de preguntas de este estilo, ¿no? Pues como que falso y verdadero, y las opciones de respuesta son descartar cuál porción del duodeno es intraperitoneal o peritoneal. Entonces considero pues que esto es importante que se lo sepan. Es lisa, es intraperitoneal como ya les dije, y también como relación anatómica principal es que está a nivel de la vértebra L1. La segunda porción es la porción más larga y se llama la porción descendente. ¿Por qué? Porque pues obviamente, como ven acá, desciende. Es muy importante esa porción porque acá desembocan los dos conductos pancreáticos, que son los que tienen el contenido eh, tanto pancreático como hepático, o sea, la bilis. Entonces, son dos. Uno que es un poco más inferior, que pues se puede ver ahí un poco, que se llama papila duodenal mayor, o pues su hipónimo es el esfínter de Oddi. Ahí que desemboca el conducto pancreático principal. Entonces acá pues que se mezcla obviamente la bilis, que es pues, producida en el hígado, almacenada en la vesícula biliar como ya conocemos, se drena por todo el árbol biliar, luego se junta con el conducto pancreático y se drena ahí. Y aquí es cuando la comida se mezcla con la bilis, muy importante. Entonces pues aquí es cuando pues relacionándolo un poco con la clínica y tenemos digamos una obstrucción de este conducto, no va a drenar la bilis, entonces pues eso tiene sus consecuencias, ¿cierto? Y un poco más arriba, la papila duodenal menor, donde drena el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que también vierte todo este contenido que ya hemos venido hablando. Entonces, importante la relación anatómica de que en el intestino, en la duodeno, en la porción descendente, desembocan esos dos conductos. Como les decía, es la más larga y tiene como relación anatómica fundamental que está a nivel de la vértebra L3. La tercera porción es la porción como horizontal, no sucede nada como muy importante aquí, que es importante decir, bueno, que ahora que me acuerdo, la segunda, la tercera y la cuarta porción son retroperitoneales, entonces para que también se tenga bastante presente, segunda, tercera y cuarta retroperitoneal, y la primera porción es intraperitoneal. Eh, y ya la cuarta porción es ascendente porque sube un poco ligeramente para ya luego empezar el resto del yeyuno,
termina, por así decirlo, a nivel de la vértebra L2. Entonces veamos que empezamos al nivel del E1, bajamos hasta el E3 y luego vuelve a subir hasta el E2. Y aquí se forma el ángulo duodeno-yeyunal o el ángulo de Treitz. Muy importante esta relación, pues como anatómica, porque esto me divide el tracto digestivo superior al tracto digestivo inferior. Entonces, pues sabemos que eso en la clínica es bastante común, que es diferente un sangrado del tracto digestivo superior al del tracto digestivo inferior, porque nos indica cosas diferentes y la sangre, pues como la hemorragia que podemos tener, tiene características diferentes. Entonces es importante saber que en la unión entre el duodeno y el yeyuno está el ángulo de Treitz que nos separa esos dos tractos digestivos, el superior y el inferior. Bueno, en esta imagen se puede ver un poco mejor como, pues, todo de aquel libro de Netter, ¿cierto? Un poco mejor como la anatomía. Entonces veamos que, como les decía, pues la porción inicial, luego sigue la porción descendente, eh, que es otra cosa importante por relacionar, que la cabeza, esta creo que también se los pueden preguntar, la cabeza del páncreas está totalmente abrazada por el duodeno, sobre todo por la segunda y la tercera porción. Vean que la cabeza del páncreas, que es esta, se incrusta en este pedazo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, como vasos sanguíneos en relación anatómica, en la parte posterior de la primera porción del duodeno, encontramos toda la tríada hepática, que es la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Están literalmente detrás de la entrada de la primera porción del duodeno. Y en la tercera porción, ya empezando la cuarta, pero más en la tercera, es que encontramos los grandes vasos abdominales, como la vena cava, perdón, como la aorta abdominal. Entonces, muy importante esa relación anatómica ahí. Listo. ¿Qué les puedo hablar ahora del yeyuno y del ilion? Que también pues son importantes. El yeyuno se encuentra en la parte como del mesogástero, es decir, como en la mitad del abdomen, pues en la parte medial. Generalmente se encuentra en los hipocondrios y en el flanco izquierdo. A medida que se va recorriendo este órgano, la luz se va volviendo de amplia a un poco más estrecha, porque obviamente cuando desemboca ya en el intestino grueso es bastante estrecho la luz del intestino delgado. Como les decía, empieza a nivel del L2 y aquí lo que les comentaba, el ligamento de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal, importante la referencia que me marca entre los tractos digestivos. Es intraperitoneal, también a tener en cuenta, importante todo lo que es esto de intraperitoneal y extraperitoneal, y más o menos constituye 2/5 partes del intestino delgado. Y en cuanto ya al ilion, es más hipogástrico, es decir, que está como en la parte inferior del abdomen, si lo viéramos pues como en tres partes, es alrededor de 3/5 partes del mismo, no tiene muchos pliegues, porque ya, como les decía, mientras más pliegues tenga el intestino, pues más fácil va a ser la absorción de nutrientes o de los alimentos que consumimos, mientras que, como les decía, en el ilion ya su función no es más absortiva, sino de almacenamiento de los desechos que se van formando. Muy importante también hablar de que el ilion se puede decir que empieza 50 a 100 centímetros antes del ciego, es decir, que si ustedes, porque no hay ninguna, por así decirlo, diferencia anatómica clara entre yeyuno y ilion, es algo más clínico, o sea, se determinó que el ilion empieza 100 centímetros antes, pero no es que 100 centímetros antes haya una referencia anatómica clara para diferenciarlo, no, simplemente se constituye así. Eh, se encuentra también el apéndice, que es el divertículo de Meckel, también es muy importante, se los voy a mostrar pues acá en una imagen. Bueno, acá están las diferencias que les decía. Si se acuerdan que les dije que el de Juno tenía muchos más pliegues y el Ilion era más bien liso. Aquí pues pueden ver la diferencia, por lo que les decía de sus funciones. Bueno, también muy importante hablar de que en el ilion hay unos nódulos linfáticos solitarios que nos funcionan como la función inmune del intestino delgado. Entonces, digamos que si hay alguna infección o algo, alguna bacteria que cause pues como una alteración en la microbiota intestinal, estos nódulos linfáticos son los que van a reaccionar primero y los que van a empezar a mostrar pues como al organismo ese tipo de pues como de atopia que se está presentando, y es cuando el organismo reacciona ya sea con una diarrea
etcétera, ¿cierto? Bueno, se llaman placas de Peyer, para que lo tengan en cuenta. Solo están en el ilion, no en el yeyuno. Entonces, para que los diferencien, este tiene pliegues y este es más bien liso, y este tiene las placas de Peyer, que son el tejido linfoide intestinal, por excelencia. Listo. Hablándoles un poco ya, pues como del intestino grueso, mide más o menos 1,5 metros, tiene cuatro partes principales, la parte ascendente, la parte transversal, descendente y luego sigmoides. El ciego es muy importante porque aquí se encuentra el apéndice, que ahorita les hago una relación pues, como un poco clínica al respecto, que mide entre 8 y 9 centímetros y puede tener anatómicamente algunas variaciones. Yo no se las quise traer porque eso no es muy importante, pero las pueden buscar y pues las personas generalmente tienen dos principales variaciones, la normal, que es tirado hacia adelante o tirado hacia atrás. Eso lo tiene alrededor del 90 y pico por ciento de las personas. Ya el resto tienen variaciones anatómicas que pueden ser diferentes, entonces puede ser importante saberlas porque si una persona con una variación anatómica pues le da apendicitis, el dolor no va a ser tan localizado en el flanco, eh, entonces puede confundir un poco clínicamente al médico. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ya obviamente el intestino grueso, como sus funciones bien les decía, pues no absorbe ningún tipo de alimento, sino que almacena las heces para su posterior evacuación. El recto es esa porción después del colon sigmoides, donde ya se prepara pues, el bolo alimenticio para salir. Está a nivel de las vértebras sacras, S2, S3 y S4, y luego le sigue el conducto anal, que es por donde pues, obviamente sale el alimento. ¿Qué es importante tener en cuenta en el colon? No sé si ven, también tengo una imagen más adelante que se ve mejor. Lo que pasa es que pues, es difícil sacar buenas imágenes de anatomía para una tutoría. Pero estas bolsitas, por así decirlo, entre pliegue y pliegue, se llaman austras. Es importante conocerlas. Pues todo el intestino grueso tiene estas austras y como recorrido alrededor de todas ellas se encuentran las tenias. Hay tres libres, ¿cierto? Libre o mental y mesentérica. Eh, no confundirlas pues como con tenia del parásito, no, no, sino que pues ese es el nombre, ¿cierto? Y colgándole se ven estas bolsitas amarillas, es grasa, no tiene pues como ninguna repercusión anatómica y se llaman apéndices epiploicos. Me imagino pues que en Morfo lo vieron, al igual que las tenias. Bueno, entonces hablando un poco del ciego, que era esa primera porción que les hablaba, se llama, es esa como parte inicial del intestino grueso, contiene pues acá este remanente embriológico que es el apéndice, también se le puede llamar como apéndice vermiforme secal, que son las formas o las variaciones, muy importante que sepan que es intraperitoneal y eso pues lo diferencia de otras estructuras. También saber que está irrigado por la arteria apendicular y que tiene cinco formas anatómicas, que eran las que yo les decía. No se las tienen que aprender tampoco. También muy importante en la primera relación clínica, el punto de McBurney. Entonces, un paciente con una apendicitis aguda va a tener dolor en el punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto, no es un signo. O sea, no es un signo de irritación peritoneal, no, es un punto. ¿Cómo se traza? Básicamente ustedes se tocan la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo y trazan una línea entre esos dos puntos. Este punto está dos terceras partes desde la espina ilíaca anterosuperior. Entonces es como que, por así decirlo, la miden y a ojo cuentan dos terceras partes y tocan ahí. Y hacen una ligera presión y luego sueltan rápido. Si el paciente tiene mucho dolor, pues ustedes van a ver su expresión y eso se llama signo de Bloomberg. Y eso me habla de una posible apendicitis para tener en cuenta. Obviamente hay que tenerlo en cuenta con otros diagnósticos diferenciales, porque también puede confundirse tal vez con una infección de transmisión urinaria o en una mujer con una ruptura de un ovario poliquístico. Pero entonces ustedes van descartando, ¿cierto? Entre el ilion y el ciego hay una válvula que se llama válvula iliocecal.
esta válvula puede fallar, ¿cierto? Y puede generar también una obstrucción intestinal. Eso obviamente se corrige con cirugía y puede suceder espontáneamente en ciertas personas. Entonces es importante también que conozcan que aquí hay una válvula, pues que se abre cuando siente pues el paso de residuos, entonces que eso, sepan que no es como que está abierto todo el tiempo. Aquí está lo que les decía. Aquí se puede ver pues más claramente el orificio donde se inserta pues el apéndice, que es este de acá, y este orificio que es donde está la válvula ileocecal. Eh, bueno, como les decía, pues el intestino grueso también tiene pliegues, no muchos, pero también los tiene. Aquí como pueden ver la tenia libre, es esa que se va por todo el medio del intestino, aquí pues obviamente lo cortaron. Entonces es la más grande de las tenias, para que no las confundan ni con la aumental ni con la otra. Esta válvula ileocecal, pues a la vez que digamos lo que les hablaba en el duodeno, también se conoce como papila. Entonces también puede llamarse papila ileal, que es el orificio pues, por donde sale todo ese contenido. Y bueno, ya hablándoles un poco del colon, que ya eso es como la última parte de la tutoría, como les decía, tiene cuatro partes. La ascendente es esta primera que va subiendo, ya después del ciego. La transversal que atraviesa de un lado al otro. Cada ángulo de estos se relaciona con una estructura diferente. La parte derecha se relaciona con el hígado, mientras que la parte izquierda se relaciona con el vaso. Importante también saber esta como referencia anatómica, ya que en una hepatoesplenomegalia pues pueden estar un poco corridas esas estructuras y eso lo puedes palpar en la inspección abdominal del paciente. Entonces, pues un paciente con una patología en el hígado pues va a tener esto ligeramente desplazado. Entonces puede tener otro tipo de clínicas como estreñimiento u otros les puede causar diarrea. Entonces ustedes van viendo esas cosas. El ascendente, como les decía, entonces se encuentra en el flanco derecho y en el hipocondrio derecho y forma ese ángulo cólico derecho por su relación con el hígado. Entre esta primera partecita de acá y el hígado hay un tejido que sostiene, por así decirlo, todo el intestino. Pues no es como que esto flote, pues como pues, por así decirlo, dentro de uno, no, sino que está sostenido por unas estructuras que son los epiplones. El epiplón hepatocólico es el que une la parte inferior del hígado con esta porción del intestino grueso. El transverso es esa porción que va del lado pues, derecho e izquierdo del intestino, termina en el ángulo cólico izquierdo y se une, también es sostenido por el epiplón esplenocólico, por lo que les decía que aquí se encuentra muy pegado al vaso. Y bueno, el descendente si une este ángulo cólico izquierdo pues empiezas a descender y llegas a la cresta ilíaca. Y aquí ya se encuentra pues obviamente la pelvis. Entonces ya veo con el colon sigmoides, tiene una forma de S. También como les decía está a nivel de S2, de S3, de S4 de, de las vértebras sacras. Y ya luego pues lo que sigue posteriormente es el recto y el ano. Ya luego el contenido pues sale. Y listo. Creo que hasta ahí era todo. No sé si tienen alguna pregunta o me quieren preguntar algo. Por favor, pueden llenar la asistencia. No se les olvide, muy importante. Muy claro, muchas gracias. Listo, listo. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Cualquier cosa, pueden preguntarle a Chi, claro. Yo le paso ahora en las diapositivas. Entonces, listo, que esté muy bien. Hasta luego. Todo bien, Chao, Santi. Santiago.